Estás en Una Casa sobre el Mar, un programa de entrevistas chill out con los mejores asesores financieros de España y Latinoamérica. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Un saludo a todos esos asesores, inversores e interesados en tomar decisiones inteligentes de inversión que nos vienen siguiendo desde hace ya mucho tiempo. Hoy, de nuevo, fuera de nuestros estudios de Madrid, seguimos empeñados en la labor de conocer a los mejores asesores financieros, aquellos profesionales que hacen posible una gestión patrimonial integral y que podamos dormir tranquilos de cara a nuestra estabilidad financiera futura. Nos encontramos en Alicante, donde tenemos el gusto de charlar hoy con Marc Leutscher, quien nos contará su historia de cómo llegó a consolidarse en esta industria sin apenas esperarlo. Ya nos ha adelantado algo Marc. Estamos a punto de descubrir muchas cosas interesantes de él, así que allá vamos. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Amigo, ¿qué tal? Nuestro tour sigue hoy en Alicante, una ciudad que antes decíamos que significa algo especial para nosotros y que venimos muchas veces al año por aquí. Efectivamente, es un sitio que visitamos con frecuencia, no solo porque nos gusta el mar, que también, sino porque tenemos aquí muchos amigos inversores, como es el caso hoy de Marc. Que Marc, ya lo veréis luego por su acento, nació en un pueblo llamado Bussum, en los Países Bajos, en una zona residencial cerca de Ámsterdam. Y le hemos pedido a Marc, como hacemos con todos nuestros invitados, que nos resuma su trayectoria profesional en algunos hitos. Y Marc nos ha contado que empezó su carrera profesional en el año 1992 y además por casualidad. Empezó en los mercados financieros por casualidad. Sus primeros trabajos fueron en una agencia de valores y luego en un banco de inversión británico. Y algunos años más tarde se hace cargo de un family office, pero con un enfoque de la inversión menos relacionado con productos cotizados. Estaba más centrado en la inversión inmobiliaria, en participación directa en empresas, en inversión alternativa, todo lo que tenía que ver con optimización fiscal. Y una vez Marc termina ahí su trabajo, él tenía claro que le gustaba Alicante, que se quería quedar en Alicante, pero sabía que aquí, en Alicante, el mercado laboral era limitado, por lo que seguramente tendría que ser un trabajador por cuenta propia. Y de nuevo, por casualidad, como empezó en los mercados financieros, como decía antes, en el 92, por casualidad, pues se encuentra con un amigo, a un antiguo compañero del colegio, que le comenta que estaba iniciando un proyecto para constituir una empresa de servicios de inversión aquí en Alicante, y no se lo pensó. Marc no se lo pensó dos veces, era justo lo que él necesitaba, se podía quedar en Alicante, y es aquí donde más satisfacciones profesionales ha podido encontrar durante su carrera, a pesar de lo difícil que resulta adaptarse a tantos cambios regulatorios, y nos cuenta que los éxitos de los que se siente más orgulloso es de haber ganado varias veces y de estar en el top 3 otras veces el concurso de carteras, modelo que organiza Rankia para las empresas de servicio de inversión españolas, y más recientemente por haber conseguido su quinta, que nos lo comentaba antes, su quinta estrella Morningstar en el fondo de inversión que asesoran desde SOEAF, desde G Capital Wealth Management. Así que bueno, Marc, podrías seguir hablando de tu currículum, pero bueno, vamos a dejar que los oyentes te descubran y te conozcan desde esa parte más personal. Pero muchas gracias por abrirnos tu casa, por abrirnos tus puertas y con muchas ganas de escucharte. Muy bien, muchas gracias, Meloga, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, sí, el tema de entrar en cosas relacionadas con las finanzas fue un poco por casualidad, ¿no? O sea, acababa de acabar mis estudios en Estados Unidos, que no tenía nada que ver con finanzas, y pensaba seguir ahí algún tiempo más, haciendo algún máster de economía, lo que sea. Pero en el último momento dije, me vuelvo a España. Como en España no se está en ningún lado, ¿no? Pero claro, una vez aquí, ponte a buscar trabajo. Y costaba un poco. En el año 91, no sé, un poco de crisis aquí, ¿no? Entonces, bueno, un amigo que trabajaba en banca en Madrid, pues hablando un día con él, dice, vente para acá, vamos a salir a cenar, a comer con alguna gente y ya verás como en poco tiempo encuentras algo. Y vamos, ya desde el primer día, la primera comida, pues
salió un tema, ¿no? Y digo, bueno, pues a trabajar en esto, en finanzas, una agencia de valores que se dedicaba a intermediar deuda pública para otras entidades bancarias, ¿no? O sea, era una agencia de valores para clientes institucionales, sobre todo gente de fuera de Londres, París, Nueva York y demás, ¿no? Y yo, que no había estudiado finanzas, pues te puedes imaginar, me encontraba con unos temas que ni idea. Pero bueno, en poco tiempo pues aprende un poco las cosas. Años un poco estresantes, ¿no? Porque esto es, en aquella época, pues los mercados electrónicos era la excepción. Todo era de viva voz. Entonces, pues, griterío todo el día y muchas veces sin saber qué estaba pasando, ¿no? Pues bueno, con el tiempo pues te vas metiendo y entonces pues me gustaba más, digamos, toda la parte de tomar posiciones por cuenta propia, ¿no? O sea, el balance del banco en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces pues cambié a un banco de inversión. Y eso era, pues, éramos creadores de mercado, de deuda pública española. Ahí aprendes muchísimo. Ahí ya te das cuenta lo importante que es estar cerca de la información. Cuando eres creador de mercado, te enteras de todo, ¿no? Claro. O sea, toda la información está ahí. Si quieres replicar eso luego en otro sitio, imposible. Te das cuenta y eso es muchas veces que aconsejo a los clientes, ¿no? No inviertas a corto plazo porque te van a esquimar. Fundamental. Sí. No tienes toda esa información que tienen los profesionales. Entonces, la única forma de evitar eso es invertir a muy largo plazo. Y así, sin entrar y salir continuamente, pues no pueden, digamos, sacar dinero de ti. Sí. Aquella época, pues me sorprendió un poco, digamos, el capital que se manejaba entre gente con poca experiencia y una edad bastante corta, ¿no? De gente de 25, 26 años. No sé si hoy en día sigue siendo así, pero bueno, ibas a la sala de tesorería en Londres, por ejemplo, y habían chicos de 23, 24, 25 años manejando importes que dices, bueno, no sé si aquí los jefes son unos balas perdidas. Sí, porque... Y ya te digo, no sé si hoy en día sigue siendo así, pero la mayoría de gente tenía menos de 30 años. Tus jefes directos tenían, pues eso, 28, 30 años. ¿Ah, sí? Entonces... Y bueno, es una actividad un poco estresante, la verdad. Y lo que es un poco frustrante en todo eso es, aunque intentas hacer tu trabajo lo mejor posible, nadie te garantiza de que los resultados vayan a ser positivos, ¿no? Entonces surgió la oportunidad de trabajar para una family office en Ámsterdam. Como yo seguía teniendo bastantes relaciones todavía, aunque llevaba ya desde el año 75 en España relaciones con Holanda, pues digo, bueno, pues es un poco más relajado, ¿no? Y entonces, pues en el año 96 decidí cambiarme a llevar una family office. Más relajado y con visión también de mucho más largo plazo, ¿no? Y más amplio, ¿no? Sí. O sea, nosotros pues sí, hacíamos, en tesorería hacíamos mercado spot, mercado futuros y repos, pero todo era deuda. Claro. Entonces, de ahí no salías. Entonces, a nivel de family office, pues tocas muchas más teclas, ¿no? Y es más interesante. Entonces, empiezas a tener una visión más holística de lo que son las finanzas. Y ahí es donde aprendes realmente a valorar otros aspectos, ¿no? Más de negocio, más de economía, ¿no? Y bueno, ahí estuve hasta el año más o menos 2005. Entonces, sabía que, vamos, el capital a invertir ahí iba disminuyendo porque se iba repartiendo entre la familia, ¿no? Entonces, bueno, un poco antes de eso, digo, voy a prepararme para cambiar, digamos, de trabajo y me puse a hacer un curso en Londres de finanzas cuantitativas porque digo, bueno, pues me pongo un poco al día y entonces pues empecé a estudiar ahí, no sé, cálculo estocástico para temas de valoración de derivados y todo eso, ¿no? Pero claro, en ese momento no sabía que iba a quedarme en Alicante y eso para Alicante pues de poco sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues pensando un poco qué podía hacer en Alicante, pues te das cuenta que tiene que ser por cuenta propia, porque es bastante limitado todo, ¿no? Y como comentabas, suerte otra vez, ¿no? Que encuentras a alguien y dices, oye, voy a montar una empresa de servicios de inversión, ¿te apuntas? Pues perfecto. Oye, esa cena que tuviste por ahí por el año 91-92 está más que amortizada a día de hoy, desde ¿no? luego. Absolutamente. Desde luego. Y todas las cosas que me han pasado así,
me han pasado en el mismo lugar, en Madrid, un sitio de la calle Serrano, donde esas cosas importantes de la vida han ocurrido ahí. Sí. Y es muy peculiar. Qué bien. Yo aprovecho para hacerte una pregunta, Marc. ¿Qué es lo que, si te tienes que quedar con una cosa de todas esas etapas, porque sabemos que trabajaste en Ámsterdam, en Londres, en Madrid, y llevas mucho tiempo ligado a la industria, ¿qué característica o qué sensaciones, qué sensación en particular, qué es lo que más valoras hoy que te ha aportado todo este tiempo? Bueno, sobre todo la experiencia, ¿no? O sea, una cosa más importante es conocer bien la realidad. Sin experiencia es difícil, sobre todo en un mundo que es bastante opaco, ¿no? Al final y al cabo, el tema de los mercados financieros. Entonces, has visto de todo, has vivido situaciones de todo, y vamos, primeros años 90, pues todo el tema del euro y de Maastricht y demás, o sea, ahora parece eso historia, ¿no? Pero bueno, son cosas que vas acumulando, ¿no? Claro. Y entonces cuando vienen mal dadas hoy en día, dices, bueno, pues tampoco es tanto comparado con... Sí, efectivamente. Y no podemos recuperar porque en aquel día también lo recuperamos, ¿no? Claro. Sí, cuando pasas por etapas complicadas, luego el futuro te enseña a que todo se supera y efectivamente, ¿no? Que además que es un comentario muy alineado y muy relevante con respecto al año que estamos viviendo de mercado, ¿no? O sea, todo va a pasar si tenemos una visión de medio largo plazo, ¿no? Sí, desde luego. Pero Marc, yo es que soy un apasionado de Alicante. Decíamos en tu introducción que en el 2008 tú tienes claro que te quieres quedar en Alicante, y te estableces definitivamente en Alicante y además por casualidades pues decides emprender. ¿Qué tiene Alicante para que te quieras quedar aquí y por qué decides emprender? Bueno, Alicante, desde el punto de vista profesional, no da mucho juego, ¿no? Pero si tienes una familia, por ejemplo, con niños pequeños, como era mi caso, es una ciudad muy cómoda para vivir. Así que no es muy grande, así que no hay muchas aglomeraciones para llevar a los niños al colegio por las mañanas, etc. Luego el clima aquí es estupendo. Creo que tenemos un microclima aquí que ya ves, ayer pasando por la playa había gente tomando el sol. Sí. Eso es algo, bueno. Y luego el tema, por ejemplo, me apasiona el mar y tener el mar cerca, la verdad es que yo no concibo un sitio mejor para vivir. ¿Te apasiona, Marc? ¿Y navegas? ¿Haces actividades de...? Sí. Ah, sí. Ah, mira. Vamos descubriendo cosillas. Oye, Marc, y otra cosa, para ir desgranando también un poco la propuesta de valor que ofrecen ustedes desde G Capital. Sabemos que una de las estrategias para construir carteras de vuestra EAF es la aplicación de, entre algunas otras cosas, del Factor Investing, ¿no? Que es una cosa que ustedes le prestan atención. Para nosotros es un concepto interesante. ¿Nos puedes contar cómo esto se aplica en la construcción de carteras y qué ventajas crees que pueda tener el estilo? Sí. El Factor Investing no es más que una evolución de los modelos clásicos que teníamos antes, ¿no? El CAPM y todo eso. Nosotros empezamos a invertir en Factor Investing hace más o menos 10 años. Invertíamos para clientes, digamos, más sofisticados y de mayor patrimonio, porque teníamos que implementar esas estrategias directamente comprando acciones sueltas. Okay. Digamos, hacíamos los modelos y en función de los factores que el cliente quería tener exposición, pues elegimos unos valores u otros, ¿no? Eso para el cliente minorista es casi imposible, ¿no? Es costoso, es complejo, pero desde hace algunos años tenemos la suerte de que se han ido comercializando ETFs que tienen exposición a factores, ¿no? Y con eso se puede construir carteras muy precisas en función de lo que buscas en cada momento del ciclo económico. Hasta ese momento, ¿no? De que tuviésemos esos ETFs, se solía utilizar sectores, invertir en sectores, para adaptarnos a un cierto momento de mercado, ¿no? Entonces tenías los sectores defensivos, los cíclicos, había otro que sería un cajón desastre, sensibles al ciclo, lo llaman. Pero ya con el nombre te das cuenta que no es muy preciso, ¿no? Exacto. Y solo conseguías realmente es adaptar la beta de tu cartera a lo que necesitabas en cada momento, ¿no? Entonces, eso es un factor, la beta de la mercado. Claro. Luego, pues tenías ya información un poco más precisa que era
estilos de inversión. Cuando Morningstar empieza a clasificar fondos y acciones por estilos tipo small y large cap, value, crecimiento, pues ya tenemos un modelo de factores, que es el modelo Fama Friends de 3 factores, que es beta, tamaño y valor. Entonces, pues te acercas a una precisión más elevada, ¿no? Pero claro, hay muchos otros factores, y se han visto en los años 90 a nivel de la academia, de que hay factores que son realmente importantes, ¿no? Que son persistentes y que cada X tiempo pues están ahí y pueden aportar algo más de rentabilidad a las carteras. El factor investing no ha dejado de evolucionar, ¿no? O sea, hoy en día hay un paper académico interesante que se llama Zoo of Factors, o sea, un zoo como de animales, de factores donde se estudian no sé, varias centenas de factores distintos que se han ido encontrando. Lo que pasa es que hay algunos que una vez que la gente empieza a aplicarlo, pues pierde su valor, ¿no? Tienen valoraciones demasiado elevadas y entonces pues no son interesantes, pero otros que son muy persistentes, como Momentum, por ejemplo, y es uno de los factores que sí, siempre están ahí y son interesantes. Bueno, Marc, hablas de factores, yo no sé si estos factores los tienes en cuenta o no, pero desde luego hay varios factores que están encima de la mesa en un año tan complicado como este, como son factores macro, económicos, factores geopolíticos, factores como la inflación, y además son factores sobre los que no tenemos ningún tipo de control. En ese sentido, ¿cómo estáis vosotros posicionando las carteras de vuestros inversores? Pero sobre todo no cómo las estáis posicionando ahora, sino con vistas a esas oportunidades que este mercado, este año 2022, nos ha dejado. ¿Cómo las estáis posicionando de cara a poderos aprovechar de esas oportunidades con una vista siempre a medio y largo plazo, como tú decías antes, porque el corto plazo es impredecible? Sí. Bueno, sí, como dices, un mercado complicado este año. La mayoría de nuestros clientes están invertidos en carteras mixtas, renta variable y renta fija, y se da el año en que las dos clases de activos pierden mucho. Entonces es difícil, digamos, esconderse de ahí. Puedes tomar una decisión, digamos, que me parece muy drástica, que es aumentar excesivamente el efectivo en las carteras, pero siempre me ha parecido una decisión peligrosa. O puedes, digamos, como hemos hecho nosotros, pues buscar, digamos, posicionamiento más defensivo, ¿no? Entonces, pues hemos tenido exposición a factores defensivos como dividendo, que ha funcionado muy bien, y mínima volatilidad, que es otro factor. Y para hacernos una idea, dividendo ha dado un más 2,80 creo en este año, y mínima volatilidad un menos 0,28. Eso lo miras contra el índice, que estaba, la última vez que lo miré, más o menos un menos 7,5. Sí. Bueno, pues bien. La renta fija es más complicada. La renta fija tuvimos suerte, digamos, bueno, llevamos ya un tiempo, bueno, todo el mundo realmente, ¿no? Diciendo estos tipos tan bajos, esto no va a durar. Habría que saber cuándo. Sí. Entonces empezaron a subir, el bono a 10 años americano empezó a subir y tal. Y eso de que vas esperando, ¿no? Entonces llega al 2% y pues yo creo que ya... Tuve la suerte que volvió a caer a 1,60, 1,70. Digo, ahora, esta es la mía, ¿no? Claro, y ahí empezamos a bajar la duración de las carteras y tuvimos esa suerte de que, bueno, pues rápidamente de 1,60 ya se pasó de 4,10. Bien. Ahí acertamos. La divisa, eso no lo veía venir. Este año la subida del dólar ha sido realmente muy importante, ¿no? Y no nos ha hecho daño, pero sí que me hubiera gustado poder aprovecharlo mejor, ¿no? Bueno, Marc, pues pasamos a nuestra sección donde desde Una Casa sobre el Mar intentamos aportar, gracias a vosotros, píldoras sobre conceptos financieros para nuestros oyentes. Esta sección se llama Un faro sobre el mar y bueno, pues la idea que tenemos es que entre todos pues sigamos sumando conocimiento financiero a toda nuestra comunidad de ahorradores y de inversores, pero además con un toque fresco, bastante claro y fácil de entender, ¿vale? A través de una píldora en 2 minutos. Entonces, para seguir reforzando este repertorio que tenemos en nuestra sección de Un faro sobre el mar, a ti te vamos a pedir, Marc, que nos expliques un concepto, la verdad es que muy interesante, que
¿Qué se entiende o qué entendéis vosotros y cómo funciona la cartera de mercado? Sí, bueno, la cartera de mercado es un concepto teórico, ¿no? O sea, pero tiene cierta aplicabilidad, sobre todo en el tema del asesoramiento, como vamos a poder ver. La cartera de mercado se define como la cartera que se compone de todos los activos, ya sea renta variable, renta fija privada, renta fija pública, private equity, inmobiliaria. Todos esos activos ponderados por el valor relativo que tienen. Es decir, si de todos los activos la renta variable tiene un peso, tiene una valoración del 40% de todos los activos, pues tendrá un peso en la cartera del 40%. Y esta cartera, aunque sea teórica, tiene ciertas aplicaciones en el asesoramiento, ¿no? Tiene ciertas características que son interesantes. La primera de ellas, que sirve como base para, digamos, la asignación estratégica de los activos para un cliente, es que esta cartera tiene el máximo ratio de Sharpe. Es decir, ofrece la mayor rentabilidad por cada unidad de riesgo asumido, ¿no? Eso lo convierte, pues, en la cartera más eficiente de todas las carteras que hay en la curva de carteras eficientes. Es decir, para un cliente es perfecto, ¿no? Posicionarse ahí, pero, claro, el cliente pues tiene que poder asumir ese riesgo. Ese riesgo realmente no es demasiado elevado, pero bueno, tiene otra característica que al ser la cartera, digamos, más eficiente, es la cartera tangente y, por tanto, si lo combinamos con un activo libre de riesgo, vamos a poder modular el riesgo para cada cliente en particular. Eso es algo interesante. Si añadimos un activo libre de riesgo a la cartera, no aumentamos la volatilidad de la cartera, porque el activo libre de riesgo tiene varianza nula. Claro. Entonces, pues, podemos movernos por toda esa recta y mantenemos el Sharpe máximo posible para todos los clientes, ¿no? Eso en teoría. Pero una pregunta, Marc, para profundizar sobre algo que parece muy interesante. O sea, cuando tienes los porcentajes por el tipo de activo, ¿es inversión directa, en índices, en fondos? ¿Se puede hacer por gestión pasiva, activa? Sí. Lo más simple es a través de fondos indexados. Pasiva, ¿no? Porque, claro, la cartera de mercado es decir, lo quiero comprar todo. Uh-huh. Para comprarlo todo, pues ir uno acción por acción es complicado, ¿no? Entonces, pues para la asignación estratégica es un concepto interesante. Pero donde realmente es interesante es en la parte táctica, ¿no? Que es más complicado. Sí. La cartera de mercado es la única cartera macroconsistente. Y eso quiere decir que si nosotros somos los únicos 3 partícipes en el mercado, y Iván y tú tenéis la cartera de mercado, uh-huh, por definición yo también tengo que tenerla, porque no hay otra forma de distribuir todos esos activos. Uh-huh. Y por contrario, si uno de nosotros no tiene la cartera de mercado, al menos otro de los 3 tampoco lo tendrá. Uh-huh. ¿Vale? Y eso es muy interesante para el tema de la asignación táctica, ¿no? Si, por ejemplo, Iván dice, este año me voy a desviar de la cartera de mercado, tengo un sesgo. Creo que la renta variable la va a ser mejor que la renta fija. Eso hará que él tenga más renta variable que nosotros. Nosotros vamos a tener que necesitar menos de lo que dice la cartera de mercado. Entonces, si él acierta, nosotros no habríamos acertado. Habríamos perdido. Entonces, otra forma de llamar la cartera de mercado, y me gusta mucho, es un poco de cachondeo, ¿no? Pero es así, que en inglés es la cartera de minimum regret, ¿no? Es decir, sí, como diría en español. Sin menor lamentación. Eso es, la cartera de menos lamentación. ¿Por qué? Porque imagínate un grupo de inversores que sobrepondera algo y otro grupo, por tanto, tendrá que infraponderar algo. Al final del ejercicio, uno de los dos habrá acertado. Uno tendrá más rentabilidad que la rentabilidad de mercado y otro tendrá menos. Entonces nos da una especie de marco para decir, no tengas demasiados sesgos, porque si tienes sesgos, tu regret, tu arrepentimiento puede ser máximo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es ese marco, no? Y hay unos modelos que se desarrollaron en Goldman Sachs, el modelo Black-Litterman, no sé si lo conocéis, que te permite, digamos, enmarcar hasta dónde tú puedes asumir un sesgo según una visión que puedas tener, pero sin pasarte, claro, porque si te pasas... Pues... Y estas son ideas bastante interesantes que describe Sharpe
en un pequeño librito que es una joya, que escribió en el 2005, creo que se llama Inversores y Mercados. Está basado en unas clases que daba él en Princeton. Y bueno, todas estas ideas están ahí y la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Bueno, Marc, llegamos a nuestra sección más personal e íntima de la entrevista, que se llama el cuestionario. Como quizás sabes, porque te habíamos anticipado algo, es una sección en donde pretendemos entrar en temas más personales para conocerte desde un punto de vista más humano, ¿no? Ya hemos repasado, bueno, esta entrevista tiene un montón de contenido que nos has dejado interesantísimo y ya hemos repasado esa parte tuya más profesional, ¿no? Ahora entramos en la parte Marc como persona, ¿no? Entonces, arranco para hacerte algunas preguntas, si te parece. Muy bien. ¿Qué te gustaría haber sabido con 20 años? Estas son las preguntas más complicadas. Estas son las difíciles. Son profundas. Exacto. Sí. Queremos sacar esa parte humana tuya. Sí, sí. Pues, bueno, con 20 años, pues ya se sabe cómo es la gente, ¿no? Y una cosa que me hubiera sabido es lo limitado que es el tiempo, ¿no? O sea, tú en ese momento tienes proyectos, pero tampoco son proyectos vitales y tal, y objetivos demasiado grandes. Entonces, pues, no gestionas tu tiempo de forma correcta. Cuando vas teniendo ya un poco más proyectos importantes, estás pensando en conseguirlos y tal, pues te viene una cierta urgencia, ¿no? Por el tiempo. Y esa urgencia va subiendo y subiendo en función de dónde pongas tus metas y tal. Y luego llega un día que pierdes completamente esa urgencia, ¿no? Porque te das cuenta que no hay suficiente tiempo para llegar a donde quería llegar, ¿no? Entonces, pues es una especie de montaña rusa, ¿no? De ansiedad con el tiempo. Y me hubiera gustado que cuando tenía 20 años sería un poco más consciente de eso y no perder mucho tiempo con cosas que luego al final no aportan demasiado, ¿no? Sí, sí. Bueno, oye, que lo que nos has contado hoy, has conseguido unos hitos profesionales y personales extraordinarios, o sea que seguramente que en algún momento del tiempo lo aprovechaste bien, es lo que pareciera. Marc, ¿y cuál es tu primer pensamiento de la mañana? Y si nos puedes decir cuál es el último también. Bueno, ahí no soy nada especial, ¿no? Antes de irme a dormir, pues siempre estoy repasando un poco los temas del día que se han quedado en el tintero, ¿no? Que necesitan un poco más de reflexión y que intento, pues, solucionar en los próximos días, o a veces son cosas que llevan bastante tiempo, ¿no? Y nada más levantarme, pues repaso mentalmente la agenda del día y intento buscar la forma de encajarlo todo de la forma más eficiente, ¿no? Supongo que como todo el mundo. Sí. Oye, ¿y algo que debamos ver en Alicante en particular que nos puedas recomendar? Todo el mundo conoce la costa, ¿no? Los pueblecitos bonitos que hay en la costa, tipo Altea y no sé. Sí. Pero desde hace algunos años, pues me he hecho motero. Wow. Y me gusta dar esas excursiones por la montaña, ¿no? Sí. Y pues son sitios que realmente desconocía, aunque llevaba mucho tiempo viviendo aquí. Y la verdad es que hay una naturaleza por descubrir que está bastante bien, ¿no? O sea, diría, por ejemplo, hay un pantano en Tibi, y la verdad es que esa zona es preciosa. Entonces, pues me gusta coger la moto y darme unas vueltas por las tardes y relajarme, y la verdad es que está muy bien. Manera de desconectar, ¿no? Bastante Sí, original, totalmente, porque claro, totalmente. piensas en Alicante en playa y en costa y nos Sí, estás sí, hablando de Exacto, montaña, ¿no? Exacto. Oye, pues muy bien, apuntado, Marc. Y un momento, bueno, difícil que haya superado, te haya marcado, Marc. Pues imagínate, cuando vine a España en el año 75, tenía 9 años, o sea, pues todo aquello me pareció maravilloso, ¿no? Decir, bueno, vengo de Holanda con un clima horrible, vienes aquí, playa, sol, el mar, perfecto, una aventura. Pero claro, hay que ir al colegio. Sí. Y Sí. no hablaba ni una palabra de español. Y encima mis padres me metieron en un colegio francés. Y tampoco hablaba francés. Entonces yo ahí, pues la verdad es que es totalmente perdido. Creo que la única asignatura que aprobaba era las matemáticas. Porque no necesitaba mucho De hablar. de hablar, ¿no? Vaya reto. Y bueno, pues era duro de verdad, ¿no? Y tuve que ponerme las pilas de una manera... Pero claro, todo... Pues llega un momento que la barrera lingüística desaparece y bien. Lo superaste. Lo superé, Sí. sí. Oye, mira, qué bien, qué bien. Un momento reciente, un poco distinta a la pregunta anterior, en el que hayas pensado qué bien me lo he pasado.
Eso es difícil, porque de verdad que los últimos Sí, años han sido, de verdad, no sé, o sea, ha cambiado mucho, ¿no? La forma de socializar y la forma de divertirse, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que hace tiempo que no puedo decir que bien me lo pasé, pero hace poco estuve un fin de semana en un pequeño pueblo para un evento deportivo con mi mujer y con amigos y tal, y al volver al hotel después de cenar vi que estaban montando un escenario para un concierto. Digo, me quedo aquí un ratito a ver qué tal. Sí. Y vino un grupo de música que tocaba canciones españolas de los años 80. Uy, qué bien. Radio No falla. Radio Futura. Eso y no todo falla, no falla. Todo como diríamos la gente mayor, oye, música de mi juventud. Exacto, exacto. Bueno, me lo pasé. ¿Ah, sí? Vamos. Ay, qué bien. Qué Genial, genial. bien. Pues mira. Y además, inesperado, ¿no? Lo que nos Sí, comentabas sí, antes sí. de que se ha repetido durante toda tu trayectoria. Sí, casualidad de la vida. Casualidades que luego terminan saliendo Sí, bien. sí. Oye, ¿y una causa que merezca la pena apoyar, Marc? Bueno, hay una cosa que escuché en el 2008 más o menos, y era una cosa que venía de Sarkozy, presidente de Francia, que, bueno, como sabéis, invertimos y hacemos nuestras políticas en función de unos agregados económicos, que sobre todo es crecimiento del Producto Interior Bruto. Y eso es una métrica que a mí la verdad que me parece, bueno, lo único que se mide ahí es bienes producidos, servicios generados, etcétera, etcétera, pero que aporta poco. No tiene en cuenta externalidades negativas, ni polución, ni cuánto rápido, digamos, quemamos materias primas que podamos necesitar. No es un indicador directo sobre la salud de la gente, la educación, etcétera, etcétera, ¿no? La igualdad. Entonces ahí se empezaba a hablar de cómo medir las cosas de una manera distinta para que, bueno, pues nos sirva de algo a largo plazo, ¿no? O sea, ¿qué métricas utilizar? Porque esto se inventó después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, no hemos cambiado, ¿no? Ha caducado un poco. Y tantas políticas que se basan en esa métrica, bueno, creo que deberíamos cambiar un poco el chip. Digamos, con el tema de la inversión ESG en Europa, pues bueno, pues intentamos hacer una cosa parecida, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos que todo el capital se dirija a cosas positivas? Pues vamos a meterlo dentro del asesoramiento, dentro de la inversión minorista y demás. Sí. Pero yo creo que cambiando, digamos, la forma de medir las cosas, darle valor a las cosas, es cambiando más bien esos agregados macroeconómicos para, digamos, mejorar un poco, porque al final, por mucho que invertamos así, llega un momento de que no nos va a servir de nada, Claro, claro. porque no vamos a poder, digamos, disfrutar de la riqueza generada. O sea, que sí crees en este movimiento, Marc, de sostenibilidad, bueno, sobre todo en Europa, que somos pioneros en políticas sociales o en gobierno corporativo y ambientales. Sí, sí crees en ello totalmente. Pero creo que hay que ser más ambicioso, mucho más ambicioso. Sí. El tiempo, nosotros tenemos suerte, pero nuestros hijos y demás lo van a tener muy complicado. Ya. Es nuestra responsabilidad, ¿no? Arrancar. Totalmente. Oye, Marc, ¿y hay alguna pasión que no todo el mundo conozca de ti? Bueno, no sé. Ya lo hemos descubierto. Ya, esa es una, la moto. sí, exacto. Pero hay una cosa que me gusta más, que es navegar. Sí. Navegar a vela, ¿no? Entonces, en especial lo que me gusta es competir en regatas, ¿no? De windsurf. ¿Ah, sí? Eso de windsurf. Sí, me apasiona, ¿no? O sea, de joven lo hacía. Y hace más o menos 10 años me llamó un amigo que era deportista profesional en esto y tal, olímpico y todo eso. Y me dice, Marc, oye, ¿sabes que el Campeonato del Mundo se está celebrando en Holanda? ¿Vamos para allá? Y yo, claro, digo, llevo 25 años sin dedicarme a esto, ¿eh? Nada, tenemos 4 meses para ponernos a punto y vamos para allá. Digo, bueno, vamos. Y francamente, fue difícil porque, claro, uno ya no está tan en forma. Pero me encontré, por sorpresa, bastante gente de mi edad todavía, de gente que conocía de joven, que seguían compitiendo en esto, ¿no? Sí. Y bueno, digo, pues adelante, y llevo los últimos 10 años Ah, sí, qué chulo. navegando regata y bueno, pues metido a nivel internacional en la organización de todo eso y tal. Y, Ok. muy divertido. Ah, sí, mira, pues sí descubrimos algo interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo cómo ha impactado Alicante realmente en tu vida, ¿no? Porque luego el mar ahora forma parte de ti. Sí. Creo que sería difícil para ti vivir ahora lejos del mar, ¿no? Hombre, en Holanda yo vivía cerca del mar interior, ¿no? Que hay en Ok. Holanda. Entonces nosotros teníamos un velero Vale. y todos los fines de semana tocaba
salir con el velero. Ir allí. Desde los 3 meses de edad. Imagínate. Entonces, pues era salir el fin de semana, ibas a algún puertecito pesquero pequeño por ahí, Sí. pasabas la noche de sábado y el domingo volvías. Maravilla, qué maravilla. Y la verdad es que época muy bonita. Seguro. Oye, Marc, y la última, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues esto ya relacionado con lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, hay un pueblecito pequeño en la región de Murcia que está al borde del Mar Menor. Y el Mar Menor para mí es la mejor zona para navegar, ¿no? Es un sitio donde suele haber viento, un mar con poca ola, muy seguro al ser cerrado. Entonces, pues me encantaría vivir ahí, ¿no? Es un sitio que se llama Los Alcázares. Uh-huh. Y ahí, pues lo bonito es que hay construcciones de la época se construían, por ejemplo, balnearios encima de pilones, encima del mar, ¿no? Curioso. Entonces, cuando oigo una casa sobre el mar, siempre recuerdo, o pienso en aquello, ¿no? Hay, por ejemplo, un club náutico ahí muy bonito que está construido todo sobre pilones, sobre el mar. Mira. Es muy bonito. Oye, tenemos que sacarnos una foto allí la próxima vez. Vayamos a Murcia. Perfecto, Marc. Bueno, Marc, pues mira, a lo que siempre decimos, ¿no? Estas entrevistas vuelan. Totalmente. Ha sido un rato súper agradable. La verdad que siempre nos llevamos unas gratas sorpresas porque aprendemos un montón de cosas que de otra forma, si no nos vemos aquí en una casa sobre el mar, no hubiésemos descubierto. Desde luego. Te lo decía Iván al principio, gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas de tu casa, que ya es prácticamente Alicante, o sea, por recibirnos aquí en tu ciudad. Y esta casa, la nuestra, queda abierta para ti y para siempre. O sea que mil gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Ha sido un placer. El placer ha sido nuestro, Marc. Conocerte, saber de esas pasiones tuyas, saber las casualidades que te han llevado en la vida a estar donde estás. Así que nada, muchísimas gracias por formar parte ya de nuestra familia. Gracias a vosotros. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, un programa producido y realizado por Lombia Capital. Gracias de nuevo a todos por acompañarnos en esta travesía que iniciamos hace ya 2 años. Continuamos ayudando a tomar decisiones inteligentes de inversión, acompañados por el ruido de las olas y la brisa marina, que nunca falten. Nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify y otras plataformas de podcast. Y por supuesto, si te ha gustado el programa y si te ha gustado nuestro invitado, Marc, por favor suscríbete. Además, que sepas que en nuestra página web hay una sección con su biografía y vas a poder contactar con Marc y escuchar de nuevo la entrevista todas las veces que quieras. Y si quieres saber más de nosotros y ser amigo nuestro, nos puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Gracias a todos nuestros oyentes y seguidores por su confianza. Ustedes también forman parte activa de esta casa. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.